La semana pasada, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria presentó el reporte sobre finanzas públicas locales. Este reporte busca identificar cómo se relacionan los estados y la federación en materia de ingresos y las diferencias entre los estados. Además, plantea las condiciones actuales y retos en los principales rubros del gasto público en las entidades federativas, justamente al nivel en el que los ciudadanos recibimos los servicios y bienes públicos, resultado de nuestras contribuciones a la hacienda pública. Y con el propósito de analizar la riqueza de este estudio, es que le agradezco a la maestra Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva de este centro, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Te agradezco muchísimo, sobre todo porque pues tu capacidad de síntesis para podernos explicar este documento tan valioso de más de 200 páginas con una minuciosidad en el detalle de análisis de las finanzas locales nos permita a quienes te escuchamos conocer y empezar por saber qué es la coordinación fiscal. Claro que sí. Bueno, pues la coordinación fiscal es aquello que permite justamente se organicen las acciones de la federación con las entidades federativas y con los municipios, ¿no? O sea, existen leyes donde se establecen cuáles son las acciones o responsabilidades que cada nivel de gobierno tiene. Y eso está en la ley de coordinación fiscal, también lo podemos encontrar en la ley de contabilidad gubernamental y también en la ley de disciplina financiera que tiene que ver más con el nivel en el que se pueden endeudar los estados, ¿no? Entonces digo, normativamente existen esos instrumentos para decir qué hace, quién lo hace y cómo lo hace en cuestión de, pues más del financiamiento. El estudio que publicamos la semana pasada lo que intenta es analizar cuál es el espacio que tienen los estados y los municipios para realizar políticas públicas destinadas a su población, porque la población del norte es diferente a la población del sur, tienen dinámicas distintas y eso debería estar incorporado en la lógica de cómo se está presupuestando. Sin embargo, pues sabemos que hay mucha dependencia de las entidades federativas hacia las transferencias que hace la federación y que tienen sentido esas transferencias. Pero creemos que, y no es tema nuevo, ¿no? Los estados deberían hacer un esfuerzo extra para tener más recursos y aumentar ese espacio fiscal para poder hacer políticas públicas innovadoras o atender incluso en emergencias, ¿no? Como sucedió en el COVID, donde a nivel federal las acciones pues no fueron suficientes, no se vio como una estrategia amplia de cobertura, entonces los estados tenían como ese espacio para poder hacer cosas más cercanas a la gente. Y ahora la cuestión de la inflación, ¿no? Sí. Finalmente, la inflación en alimentos le está pegando a las personas más vulnerables y la federación no está pudiendo paliar esos efectos. Entonces, creemos que este estudio pues da para abrir esa discusión, para que los estados puedan tener herramientas y elementos muy técnicos, pero para sostener, ¿no?, los argumentos de fortalecer sus haciendas públicas. Justamente en estas líneas, justamente que abre este reporte del CEIP, yo encuentro muchas diversas que le pueden interesar a nuestra audiencia. Si me permites, una de ellas es entonces que ese espacio fiscal al que te refieres es que si los estados y municipios reciben transferencias por la contribución que hacemos federal de IVA, de ISR y otros impuestos federales, entonces las potestades soberanas de los estados y municipios sí les dan como para emprender no una reforma fiscal como tal, pero sí emprender acciones que les permitan tener más recursos. Sí, definitivamente tienen espacio para poder y herramientas para poder tener más recursos a nivel local. En el informe que presentamos analizamos principalmente tres, Sí, ¿no? Uno es la tendencia, que yo creo que también se ha discutido varias veces, pero que regresara a ser un impuesto eh, pues que todo el mundo lo pague, ¿no? Que no haya estados donde sí y otros donde no, sino que todos los estados lo cobren y lo administren ellos mismos, como estaba anteriormente. El otro es el predial, que es el impuesto
de los municipios, que administran los municipios y que se necesita pues hacer una actualización de catastro y eficientar el cobro del mismo predial. E incluso yo creo que ahí puede haber un espacio de mejora en el sentido de equidad de género, ¿no? E identificar quiénes son los propietarios y si las mujeres son propietarias de un bien inmueble, pudiera haber alguna diferenciación en las tasas. Pero pues primero actualizar toda esta información que no ha sido, pues eso, ¿no? Actualizada Sí. recientemente. Y el último instrumento son los impuestos verdes o incentivos para la inversión a la transición energética. En el CIEP analizamos 9 estados en específico, Ujú. pero en general creemos que hay espacio para que otros estados puedan adquirir esas experiencias que ya tienen en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Donde ya se implementaron estos impuestos verdes, con diseños, obviamente, que puedan paliar las externalidades pues malas de la Sí. contaminación, pero por otro lado, tener algún ingreso extra. Entonces, la idea es también incentivar la proactividad de los mismos estados y de los mismos municipios. Sí. Alejandra, en este estudio, dado que ustedes se metieron a las entrañas de las finanzas públicas locales, eh, las finanzas públicas, es decir, de esos estados, de esos municipios que reciben recursos desde la federación, ustedes hablan de que hay que actualizar lo que hace 10 años se hizo un gran esfuerzo por calcular estas fórmulas, porque pues ya los estados y municipios son diferentes. ¿En qué consisten esos cálculos? ¿Qué variables se pueden considerar? Bueno, dentro de las variables, yo creo que las fórmulas pues tienen una carga importante sobre la población y sobre las variables de rezago o de pobreza que tienen sentido, ¿no? O sea, compensar aquellas entidades donde hay o tenemos más problemas en este sentido, ¿no? De rezago para poder tener mejores políticas. Pero más allá de las fórmulas o de si se aumenta en cierto porcentaje un fondo u otro, creo que más allá de eso es hacer que los estados sean menos dependientes de esas transferencias federalizadas. Sí. Eh, Porque el problema es que si caen los ingresos a nivel federal, ellos también van a sufrir estas consecuencias. Y si ellos tienen algún mecanismo para compensar los efectos o los shocks externos que podamos tener, pues van a estar mejor, ¿no? En definitiva, como te comentaba, poder como activar alguna política de emergencia, incluso con desastres naturales, con pandemias, con ahora el efecto que estamos teniendo de crisis económica. Entonces, esa es la idea de aumenta tu espacio fiscal y además no solo es recauda más, sino también haz más eficiente tu gasto. Porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del análisis es que en seguridad los estados no gastan poco, o sea, además de lo que gasta la federación, los estados destinan como otro punto del PIB nacional a seguridad, a pagar la mayor parte a policías. Sin embargo, no vemos resultados en que nos sintamos más seguros, ¿no? Entonces ahí también tenemos que estudiar cuáles son las estrategias que tienen cada uno de los estados, cuáles los objetivos que quieren alcanzar cada uno de los estados y así, ¿no? Presupuestar, Sí. gastar y ampliar ese espacio y ese margen de maniobra que pueden tener para mejorar y desarrollarse, ¿no? Por ellos mismos. Sí. Alejandra, en esos resultados a los que te refieres en materia justamente de seguridad, de educación, de vivienda, pues también está que nos tengamos cuentas claras con respecto al ejercicio de ese gasto de por sí ya tan limitado. ¿Cuál es la propuesta en materia de transparencia, de rendición de cuentas? No, definitivamente, y tocas un punto pues súper relevante que tampoco es nuevo, ¿no? Hay que seguir Sí. insistiendo en que los estados y los municipios sean transparentes, que la rendición de cuenta sea la adecuada, porque existen, ¿no? Los mecanismos, existe la normatividad, sin embargo, lo que encontramos revisando 4 años de cuentas públicas y de leyes de ingreso y de presupuestos de egresos, pues encontramos que hay
diferencias entre cómo reportan los estados hacia la federación y eso es sumamente importante. O sea, por ejemplo, el tema de pensiones es uno grave a nivel federal y a nivel estatal existen sistemas de pensiones que no están registrados, no entendemos de qué tamaño es el problema. Y cuando hacemos el análisis de cuentas públicas, pero también hacemos una solicitud de información a las instituciones de pensiones, vemos que la diferencia es de la mitad, ¿no? Y eso fue de algunos estados, no fueron de todos. Entonces, entender que eso lo necesitamos para poder hacer reformas, para poder implementar otras medidas tributarias, porque los ciudadanos necesitamos saber cómo se están utilizando esos recursos, ¿no? Si no tenemos esa transparencia y rendición de cuentas, es muy difícil que podamos implementar otras políticas tributarias. Claro, pues no tengo más que agradecerte que también esta capacidad de síntesis que tienes en esta primera fase, recomendarle a nuestra audiencia que en el portal del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria hay muchísima información valiosa para todos como ciudadanos y pedirte que nos concedas una siguiente entrevista para seguir revisando estos documentos de tanto interés para nosotros como contribuyentes y los ciudadanos que debemos de recibir bienes y servicios públicos. Claro que sí, Raimundo, con muchísimo gusto. Y la página es ciep.mx. Toda nuestra información es pública y bueno, me dará mucho gusto seguir platicando contigo y con tu audiencia. Gracias, Alejandra. Y también hemos compartido tu cuenta de Twitter para poder seguir ahí justamente todos tus análisis. Muchísimas gracias, Alejandra. Buenas noches. Claro, gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí lo tiene. Las finanzas de municipios y estados deberían ser muy efectivas, no solo en recaudación, sino también en revisar la base de contribuyentes locales. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.